Vamos a orar. Padre eterno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre celestial, por nuestro bendito Salvador y Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque nuestro Rey de Reyes en este momento trabaja arduamente en el santuario, por nuestra salvación, por cada cosa, Señor, que Él controla en este mundo, en todo aspecto, Jesús. Gracias, Señor mío. Gracias porque has enviado al Espíritu Santo para que nos convenzca de pecado, para que nos consuele. Y te pedimos, Señor mío, que podamos entregarnos enteramente a ti, que podamos liberar nuestras cargas a ti, que podamos ser testimonio vivo y consuelo para otros, Señor. Pero primero tenemos que limpiarnos, Señor, y tú eres el único que los puedes hacer. Limpiarnos de toda mancha para que tu Espíritu Santo pueda morar en nosotros y puedan ser puestos en nosotros ropas limpias, blancas, resplandecientes. De esa manera, Señor, como tu palabra lo dice, aquí en la tierra podremos soportar lo que viene, podemos predicar a otros y ese Espíritu, Señor, que tú vas a impartir en cada uno de nosotros es el que va a predicar, Señor, en estos tiempos finales. Te pido, Señor, que tú puedas ser con nosotros, que puedas aliviar nuestras cargas, que nos des alivio físico y espiritual. Te pido por cada una de las hermanas que están aquí, los hermanos, para que cada día, Señor, puedan tener victoria, podamos tener victoria en tu nombre, para que tu nombre sea reivindicado, para que podamos abrir cada vez más los ojos, Señor, frente a lo que está pasando, para que podamos tener sabiduría y discernimiento para escudriñar como se debe, Señor, tu palabra que es extensa, Señor, que nunca calla, nunca has dejado de impartir palabra, Señor mío. Tu palabra es viva y siempre estás dispuesto, Señor, a estar con tu pueblo y a guiarlo, Señor mío. Nunca te quedas callado y te damos gracias por ello, Señor, porque estás con nosotros. Por favor, Señor, te pido que nos puedas dar sabiduría, entendimiento, Señor, que lo necesitamos de lo alto para el estudio de la palabra, Señor, que vamos a hacer en este momento, para que mi esposo también pueda dirigir y entre todos, Señor, podamos aprender y contribuirnos, Señor, cada uno con lo que tú nos des, Señor, de sabiduría y discernimiento. Gracias, Jesús, por tu infinito amor. Todo esto, Padre Celestial, lo pedimos y te lo agradecemos en los méritos sagrados de nuestro Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos entonces, con la ayuda del Señor. Estamos estudiando el sello número 3 del Apocalipsis y hace referencia a una época. ¿De qué año a qué año va el tercer sello del Apocalipsis, hermanos? A ver, ¿alguien? 3:13 al 5:38. Ok, muy bien. Ahí está. 225 añitos que estamos estudiando, desde Constantino hasta Justiniano. Y ya estamos en el siglo V con el reino de las 10 cuernos. Y vamos a leer entonces aquí el tercer sello para siempre tenerlo en mente porque a esto es donde apuntamos, a entender más qué significa este tercer sello. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía, ven. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que estaba montado en él tenía una balanza en la mano. Y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 1 litro de trigo por 1 denario, y 3 litros de cebada por 1 denario, y no dañes el aceite y el vino. Muy bien. Esos son los eventos externos que estudian el Imperio Romano y la caída del Imperio Romano, todo lo que estamos estudiando. Y no sería completo si no leemos el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Pérgamo. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo.
El que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así, tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete. Si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce, sino aquel que lo recibe. Gracias, hermana Lucy. Para entender todas estas dos cosas que estamos leyendo, el tercer sello, el caballo negro y el mensaje a la iglesia de Pérgamo, es necesario estudiar la historia. De lo contrario, no vamos a saber a ciencia cierta qué es lo que está hablando aquí la profecía. Otra profecía que tenemos que también abarca esa misma época está en Daniel, que la leímos esta mañana. Sí, cuán importante es lo que estamos estudiando, la verdadera historia, ¿no? Y compararla con la historia que nos han contado que difiere mucho de la verdadera, ¿no? Para entender también hay que estudiar la que es. Con la guía del Señor Jesús. Esa es la mejor historia porque Él sabe qué fue lo que realmente ocurrió. Y nuestros hermanos pioneros tenían muy claro esas historias porque ellos tenían libros y el Señor les puso libros de gente que en esa época sabía mucho más la historia correcta de esas cosas. Y bueno, está Daniel 7 al 8. Permítame leerlo, dice, después de esto seguí mirando en las visiones nocturnas, y aquí una cuarta bestia, terrible, espantosa y en gran manera fuerte, que tenía enormes dientes de hierro. Devoraba, desmenuzaba y hollaba los restos con sus pies. Era diferente de todas las bestias que le antecedieron, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno, uno pequeño, surgió entre ellos, y 3 de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él. Y he aquí este cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre, y una boca que hablaba con mucha arrogancia. Y el ángel explica: la cuarta bestia será un corto reino en la tierra, que será diferente de todos los otros reinos. Devorará toda la tierra, la hollará y la desmenuzará. Y los 10 cuernos de este reino son 10 reyes que se levantarán, y otro se levantará después de ellos. Él será diferente de los anteriores y subyugará a 3 reyes. Bueno, ya hemos leído acerca de algunos de estos 10 cuernos, que son las tribus germanas. Y entonces, pues aquí está una representación de la bestia, así es que la pintaban los hermanos pioneros. Entonces vamos a usar este mismo gráfico para repasar. Vamos entonces a... Miren, puedo hacer unas preguntas y ustedes me van a decir cuál es la respuesta con la ayuda del Señor. Y yo voy a anotar aquí la respuesta. Bueno, primera pregunta. Atención. Ustedes que tomaron nota allí. Bueno, primero traten de recordarlas sin ver las notas. Ese es como el consejo. ¿Para qué? Para que la memoria se vaya ejercitando, porque si no, vamos a estar acostumbrados a mirar las notas, ¿sí? De esta forma nos ayuda a empezar a despertar esa facultad de la memoria. Bueno, que el Señor nos dio. Primera pregunta es, ¿cuál fue la primera tribu que entró a Roma en masa? Por primera vez en la historia del Imperio Romano Occidente, ¿cuál es la primera tribu germana? El nombre de la primera tribu germana que entra en masa a Roma. Si no estoy mal, los ostrogodos. No, señora. Los visigodos. Sí, señora. Visigodos. Ahí está. ¿En qué año? Entonces este cuerno vamos a poner de los visigodos. ¿Qué año? ¿Alguien se acuerda del año? Recuerden que los godos se dividieron en dos, visigodos y ostrogodos. Los primeros que entraron a Roma fue visigodos. ¿En qué año? 410.
Sí, señora, 410. Ellos entran desde el 409, ¿no? Pero terminan, digamos, o sea, en 410. Podemos dejar más bien la fecha 409, que es cuando entran, ¿no? Por primera vez. Recuerden que ahí el Papa y el emperador Honorio los tienen ahí dándoles promesas que nunca cumplen y al fin y al cabo los visigodos se van de ahí. Bueno, otra pregunta. ¿Cuál es el nombre de la tribu germana que entra y no se acoge a ninguno de los dos cristianismos que hay disponibles? Se quedan paganos. A ver, nombre de la tribu que cuando entra al Imperio Romano, esos sí son bien sanguinarios, entran y ellos no se unen ni al cristianismo celta ni al catolicismo. ¿Cuál es el nombre de esa tribu? Bárbaros, No, ¿no? bárbaros son Ah, todos. Susana, ya sí, sí, son todos. Ana ¿Los Milena iba a vándalos? decir algo. No, Ostrogodos. no, No, los francos. no. La Los vimos hoy. burgundios. Anglosajones. ¿Cuál dijo la hermana Lucy? Los anglosajones. Sí, señora. Esos son que hablamos esta mañana. Anglo-sajones. En realidad eran dos grupos, pero se unieron, pues. Ellos, entonces, cuando llegaron, no se unieron a ninguno de los dos, quedaron paganos. Bueno, y es el actual Reino Unido. Después, con el tiempo, se convirtieron al catolicismo forzadamente y obligadamente. Bueno, ¿cuál es el nombre Perdón, de... hermano, Señora, ¿cuál fue la que dio la respuesta a la hermana? ahí Los está anotada paganos. en la pantalla, Los anglosajones. anglosajones fueron los Ah, que no ya. siguieron a ninguna, digámoslo así, religión, sino que se quedaron paganos. Ujú. Muy bien. Siguiente pregunta. Nombre de la tribu germana. Escuchen bien, nombre de la tribu germana que entra al Imperio Romano y se establece en el norte de África. Los vándalos. Muy bien, hermana Lucy, Dios la bendiga. Los vándalos. Te lo voy a poner acá. Muy bien, ¿cuál es la capital? ¿Cuál era la capital del norte de África? ¿Cómo se llama? Cartago. Muy bien. Y ahí establecieron los vándalos. Y hubo tres islas que alcanzaron a coger ahí del Mediterráneo. ¿Cómo se llaman esas tres islas? Hoy en día se llaman igual. Sicilia, Sicilia era una. Córcega, Sí, falta una. Cerdeña. Muy bien, muy bien. Amén. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuál era el nombre? ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál era el nombre de la tribu de los germanos que acabó con el Imperio Romano de Occidente? Finalmente lo acabó. El emperador que estaba ahí le tuvo que entregar su corona y ese fue el último emperador. ¿Cuál fue ese nombre de esa tribu? Visigodos. No, ya estos visigodos ya están acá. Fueron los que entraron primero, pero ellos se fueron de Roma. Los bárbaros. De nuevo, los bárbaros son todos. Ah, érulos, entonces. Eso, sí, señora. Érulos, muy bien. Bárbaros no eran todos, así los llaman las enciclopedias, pero ese nombre no es correcto. ¿Cuál es el nombre más correcto para estas tribus? Hermanos. Germánicas. Las tribus germanas, exacto. Hermanas, sí. Entonces, ¿cómo fue la pregunta de los érulos? ¿Cuál fue la tribu que supuso la caída definitiva del Imperio Romano de Occidente? Que sometió al Imperio Romano de Occidente definitivamente. La respuesta, los érulos. ¿Ok? Ya, listo. Eso. ¿Alguien se acuerda de la fecha? Esa fecha es muy importante. Fecha en que llegaron a Roma, sitiaron a Roma, tomaron al emperador, al último emperador de Roma. 496. No, 457. no, 427, entonces. no. Ay, Entonces no sé más.
476. Sí, señora. Muy bien, 476, fecha clave, y si no la tienen, anótenla porque esa es la caída del Imperio Romano Occidente. Ahí ya no existen más emperadores. Ahí es cuando empieza a surgir el cuerno pequeño, este que está acá chiquito, el papado. Ahora le queda libre el camino. Le queda libre el camino. Ok. Bueno. Hemos visto visigodos, vándalos, érulos, anglosajones. Los anglosajones, pues, simplemente se quedaron allá. Hemos visto que los que entraron primero en masa al Imperio Romano, en orden de aparición o en orden de entrada, visigodos, 409, vándalos, 419 y érulos, 476. Los tres son enemigos de Roma, de este cuerno pequeño. ¿Ok? Pero los visigodos se arrinconan, se van hacia España y allá se quedan. Recuerden que el catolicismo empezó a llamar a todos los demás que se oponían, los empezó a llamar arrianos. No importa lo que creyeran, lo llamaban arrianos. Si no estaban de acuerdo con el concilio de Nicea y con el clérigo romano, pues eran tachados de arrianos. Y ya solamente ese nombre ya era despectivo y objeto de persecución y de conspiración por parte del clero romano. ¿Alguna pregunta? Omi, los que eran los tres enemigos de Roma eran vándalos, visigodos y érulos. Habían más. Ya los vamos a ver. Todavía no hemos visto todos. Ah, Pero ya. por ahora los tres son enemigos. Ya, Los tres son enemigos. ¿Tú listo. Pregunta. me puedes recordar la pregunta que hiciste en los anglosajones? ¿Cuál es el nombre de la tribu que no aceptó ni ser católica ni ser cristiana celta, sino que siguió siendo pagana? Pagano, sí. Anglosajones. Hay otras tribus que siguieron lo mismo, pero de los que vimos esta mañana. ¿Ok? De los que vimos esta mañana. Bueno, bendición especial y bonus especial para que el nombre, a ver, los reyes de estos tres enemigos de Roma. Rey de los visigodos que entró en el 409, ¿cómo se llama? O si alguien sabe, el rey de los vándalos que conquistaron Cartago. O el rey de los érulos que depusieron al emperador. Yo tengo un rey Alarico, pero no me ¿Odorico? acuerdo de mi hermana. El de la hermana Doris, Alarico, es el de los Hermanos. Visigodos. visigodos. Sí, señora. Acuérdense, por la A, ese es el primero que entra, el de la A, Alarico. Sí, es una mnemotecnia para acordarse. Alarico es el primero del abecedario de la A, pues es el primero que entra a Roma. Es fácil acordarse por ese lado. Alarico, visigodos. Esos eran los pacíficos que no querían guerra, se fueron a España. Porque los trataron de herejes. ¿Quién es el nombre del rey de los vándalos que llegaron a limpiar Cartago? Porque Cartago era una Sodoma y Gomorra. A ver, vamos a mirar. Los que llegaron a Cartago, en Cerico, ¿recuerdan? Mira, rey de los vándalos. Es el que llega a Cartago a limpiar todo. Y mire cómo lo pintan, un caballo negro. Hasta en eso coincide. El sello, el tercer sello, lo pinta en caballo negro. Es para que tomen nota allí. Genserico, el de los vándalos. Y el rey de los érulos, el que pusieron al emperador romano. También mostramos una pinturita aquí. Odoacro. Eso, Odoacro, el rey de los érulos. Muy bien. Y bueno, ¿y qué hizo Odoacro contra el papado? Que al papado no le gustó ni 5. ¿Quién se acuerda? Ah, sí, fue maravilloso. A Lo ver, de que las me acuerdo. tierras. Dictó un edicto. Ajá. Ajá, sí, para que ya no le donaran más No le tierras dieran más al tierra. papado porque ya estaban, mejor dicho, muy multimillonarios. Exactamente, no más, no más, no más. Y claro, entonces eso no le gustó a Roma. Dice acá que a medida que se desvanecía el poder imperial en Occidente, el obispo de Roma crecía en poder, ¿sí bien? Los emperadores, desde este emperador que empezó a ejercer como niño, ahí empezaron a decaer el poderío de los emperadores imperiales y empezó a crecer el poderío del clero romano, del obispo de Roma. ¿Ok?
Bueno, entonces ese edicto que había puesto Constantino lo tumbó entonces Odoacro. Y ya no le podían dar tierras ni nada a los ostrogodos. Emitió un decreto acá. Este es un decreto, el decreto contra el papado. Prohibía la enajenación de las tierras y posesiones de la iglesia, no más. Y claro, a ellos no les gustó nada. Y ahí seguimos la historia. ¿Listos? A continuar la historia. Esto se pone tremendo. Bueno, ¿qué pasó entonces? ¿Qué hicieron los del clérigo romano? Porque este es el primer obstáculo que tienen que enfrentar. El imperio eclesiástico. Por esta ofensa de Odoacro no hubo perdón por parte del obispo de Roma. Nada que no fuera el desarraigo total del poder de los érulos podría expiarlo. Los eclesiásticos católicos de Italia comenzaron a conspirar para su derrocamiento y pronto se logró. En aquel momento, en los dominios del Imperio de Oriente, el pueblo de los ostrogodos, bajo el mando del rey Teodorico, estaba despoblado y vagaba sin rumbo fijo. Aunque estaban al servicio del imperio, no estaban satisfechos con su suerte y eran tan salvajes y tan poderosos que el emperador les temía constantemente. ¿Por qué no se podría emplear esta fuerza para destruir el dominio de los érulos y liberar a Roma de las interferencias y la opresión de Odoacro? La sugerencia fue hecha a Teodorico por la corte, pero como él estaba al servicio del Imperio de Oriente, era necesario que tuviera permiso para emprender la expedición. Bueno, entonces atención lo que pasa acá. ¿Sí se entendió más o menos, hermana Leonor? ¿Qué hicieron los católicos? Pues no perdonaron, para ellos fue una ofensa lo que Odoacro hizo. Entonces, ¿qué Y empezaron a hacer? entonces empezaron ahí a conspirar su derrocamiento, Conspirar. conspirar. Eso ha sido una constante en el papado, conspirar. Entonces, que diga que creen teorías de conspiración, pues todo el papado ha actuado así. Y desde el cielo, la primera teoría de conspiración fue de Satanás. Entonces, todo es conspiración en este mundo. Comenzaron a conspirar para su derrocamiento. Bueno, ¿y entonces qué hicieron? Querida hermana Leonor, querida madre. Mm, te dice ahí que en los dominios del Imperio del Oriente, bajo el rey Teodorico, estaba despoblado y vagaba sin rumbo fijo, ¿Quién? aunque está el Teodorico No, con su señor. Ah, gente. Teodorico. ¿Y Teodorico era de qué tribu? Teodorico era del... De los ostrogodos. Sí, Teodorico. Exactamente. Entonces, usan a los ostrogodos. ¿Se acuerdan los hermanos de los visigodos? Vamos a revisar acá el mapita. Acuérdense que los visigodos fueron los primeros que entran al Imperio Romano. Son esta línea naranja. Llegan a Italia y les hacen el feo los del clero romano. Entonces ellos dicen, acá no nos quieren, mejor nos vamos. Y se fueron a España y se sitúan acá en España, en la península ibérica. Y de ahí se quedan. Hasta el sol de hoy son los españoles. Y usted y yo podemos tener sangre visigoda, porque nosotros somos mezcla de indios precolombinos más españoles que conquistaron a la América precolombina. Por lo tanto, nosotros tenemos sangre visigoda. ¿Ok? Bien. Entonces, pero ellos se separaron acá, una línea café, que son los ostrogodos. Ellos se separaron de sus hermanos y desafortunadamente las enseñanzas de Ulfilas se les olvidó y se aliaron con quien no debían aliarse y terminaron traicionando la causa porque ellos se aliaron con el emperador de Oriente. Acuérdense que ahí ya no existe emperador de Occidente. Cada vez que desde el 476 escuchen la palabra emperador, se refiere al emperador de Oriente, porque en Occidente ya no hay emperador. O sea, Entonces, Honorio. no, Honorio ya está acabado hace rato, en el 423. ¿Sí? Ah, Acá ya vamos en el 496. ya. ¿Sí? Para que entonces miremos cómo son las fechas. Claro, aquí ya han pasado varios años. En el 476 ya no hay emperador en Occidente, pero sí hay en Oriente. Desde luego ya no es Arcadio, ¿sí? Y ahí pasa más y más tiempo.
Y entonces cuando los ostrogodos llegan acá a Oriente, se convierten o se ponen al servicio de el emperador de Oriente. Note que la línea café, unos se pasan acá a Turquía, otros se van por acá, pero siempre al oriente del imperio, siempre acá en este lado. Entonces ellos, por conveniencia y por guardar a su familia, se alían con el emperador de Oriente. Pero el emperador de Oriente es católico romano y empieza a favorecer al obispo de Roma y todo su clérigo. Entonces los ostrogodos se aliaron con quien no debían. Y es así como son usados por Roma para vencer a este Odoacro, que es el que le quita las tierras al papado. ¿Se entiende cómo es la cuestión? Eso fue la forma de en que los católicos comienzan a conspirar. ¿Ok? Conspirar. Porque Teodorico dice acá que estaba despoblado y vagaba sin rumbo fijo. Estaba al servicio del imperio, pero no estaban satisfechos porque como que no tenían tierra fija, no tenían nada. Eran simplemente súbditos del emperador de Oriente y por ende del clérigo romano. ¿Ok? Pero el mismo emperador les temía, porque ellos salvajes, ellos sí son más salvajes, no son como los visigodos más tranquilos, no, estos sí son salvajes. Entonces, dice el clero romano, ¿por qué no nos aprovechamos de este Teodorico y le proponemos algo bien bueno? Que venga y nos libere de esos érulos odiosos que nos han quitado las tierras. Bueno, esa sugerencia le fue hecha a Teodorico, pero necesitaba permiso del emperador, ya que su ejército pertenecía al emperador. Desde luego, el emperador no va a haber problema, porque él es católico romano, entonces no va a haber problema ahí. Dice, la propuesta que se había sugerido fue aceptada de buen grado por el emperador Zenón. Teodorico recibió una misión para invadir Italia. Y en el invierno de 489, toda la nación de los ostrogodos emprendió su marcha de más de 1000 kilómetros hacia Italia. La marcha de Teodorico debe considerarse como la emigración de todo un pueblo. Las esposas y los hijos de los godos, sus ancianos padres y los aspectos más preciados, fueron cuidadosamente transportados. Y al final, superando todos los obstáculos con una conducta hábil y un valor perseverante, descendió de los Alpes Julianos y desplegó sus invencibles estandartes en los confines de Italia. Bueno, entonces, ¿cuál fue el nombre del emperador que le dio el permiso a Teodorico para que fuera a invadir Italia contra los érulos? Zenón. Ok. ¿Y ese es emperador de qué lado? De Teodorico es de los, ¿Occidente u oriente? ¿Qué año estamos aquí cuando Godos, recibió? ajá, ¿Qué año estamos acá en esto que acabamos de leer? 489. ¿Y ahí ya existía el Imperio Romano de Occidente? Sí, No. espérate. Iba a hacer la pregunta No, porque dos no, emperadores. no Ya era. estaba ¿Teodorico que acabada. es emperador también? ¿Y Zenón también? Zenón era el emperador. ¿Y Teodorico? Teodorico simplemente era el rey de los ostrogodos, Eso, pero el rey de los- él estaba al servicio del emperador Zenón. Y a él le hicieron una propuesta. Claro. Entonces, el clérigo romano le pidió el favor a Zenón que por favor les prestaran ahí a Teodorico Sí. para esa misión. Y ahí, como dice la historia, Teodorico, o sea, ellos no tenían rumbo, ellos estaban con sus esposas, hijos, o sea, era toda una migración, más de 1000 kilómetros viajaron hasta llegar a Italia, A por los Italia. por los Alpes Julianos. Los Alpes Julianos son los que quedan acá, mira. Por acá, por este lado, acá son los Alpes Julianos, acá llegaron, por la parte de Venecia, para llegar a Roma. Eso fue lo que sucedió ahí.
hiciste una pregunta que me dejó dudando algo, que si ellos eran del occidente o del oriente. El emperador. Ah, el emperador Zenón. Del Él era, oriente. Del oriente, porque el occidente ya no hay emperadores. ya, del oriente. ¿Cuándo, en qué año fue que el último emperador entregó su corona y se rindió ante los érulos? 476. Sí, señora. Y este es el 489, ¿sí ves? Emperador Zenón. Entonces, ese emperador ya es del oriente. ¿Por qué? Porque en el occidente ya no existen emperadores. 486. Listo. 89. Ya. Gracias. Tranquilos, si hay que devolverse, si hay que mirar, no se preocupen. ¿Ok? Volvemos y repetimos. Odoacro es el que le pone fin a los emperadores de Roma, romanos occidentales. Y ese que está ahí en la gráfica, Rómulus Augustulus, es el último emperador de la Roma occidental. Después de él ya no hay más emperadores. ¿Ok? Odoacro se convierte en rey de Italia, pero ya no es emperador. Porque la profecía dice que ahora la Roma occidental iba a ser gobernada por diferentes reyes. Las 10 cuernos, los 10 cuernos. ¿Listo? Entonces, ya no hay emperadores. Odoacro es ya rey de los érulos. Él es de su tribu germana. ¿Listo? Entonces, como ustedes mismos dijeron, Odoacro hace una cosa que no le gusta a el clero romano. Y es quitarle la donación de tierras, el derecho a que les dejen más tierras, a herencias, ya no más. En represalia empiezan a conspirar contra Odoacro. Y se aprovechan de la situación de Teodorico, pero Teodorico se alía con quien no debe. Teodorico es el rey de los ostrogodos. Y entonces empiezan a conspirar para derrocar a Odoacro. Entonces le dicen a Teodorico, oiga, venga acá y pues le pagamos y acá va a tener tierras para su familia, lo que está buscando. Pero tienen que pedirle permiso al emperador porque el emperador, él antes se había puesto a servicio del emperador de Oriente, que es en ese entonces es Zenón. Pues bien, Zenón dijo, "Oh, listo, pues yo doy permiso y emprende la marcha, Teodorico. ¿Quién ganará? ¿Teodorico u Odoacro? Bueno, vamos a leerlo en el siguiente. Teodorico derrotó a Odoacro en 3 combates, 489-490, y desde los Alpes hasta el extremo de Calabria. Teodorico reinó por derecho de conquista. Odoacro se encerró en Rávena, donde se mantuvo contra un estrecho asedio durante 3 años. Gracias a los oficios del arzobispo de Rávena y a los clamores del pueblo hambriento, Odoacro fue llevado a firmar un tratado de paz, el propio arzobispo actuando como mediador antes de que Teodorico entrara en la ciudad rendida según un plan preestablecido. El arzobispo salió a su encuentro con cruces y turbos y los santos evangelios, y con una larga cola de sacerdotes y monjes. Cayendo postrado en el suelo mientras sus seguidores cantaban un salmo penitencial, oró para que el nuevo rey de Oriente lo recibiera en paz. La petición fue concedida no solo para él y los ciudadanos de Rávena, sino para todos los habitantes romanos de Italia. Bueno, ¿se entendió? ¿Qué hicieron entonces? ¿Quién ganó? Señor Josué. Teodorico ganó. Teodorico, ahí dice. ¿Quién derrotó a Odoacro? Teodorico. 3 combates, pero no era tan fácil. Ahora, ¿qué hizo el clérigo romano? Mira, acá aparece el arzobispo de Rávena, Italia, o Ravenna, igual se pronuncia de alguna u otra forma, es válido. El arzobispo de Rávena, ¿sí? Entonces ellos son un poco, bueno, ¿cómo lo llamaríamos? Un poco circenses, les gusta hacer teatro y pantalla y bueno, entonces cuando llega Teodorico a Italia, organizan una gran procesión para dejarle saber al pueblo de que Teodorico venía en pro o en función de ayudar a la Iglesia Católica. Y mire, haciendo la pantalla ante todo el pueblo, cayó postrado mientras sus seguidores cantaban un salmo penitencial.
Y oró, dice ahí, para que el nuevo rey de Oriente lo recibiera en paz. La petición fue concedida no solo para él, los ciudadanos de Rávena, sino para todos los habitantes romanos de Italia. Fue una estrategia para también ganarse al pueblo, porque Teodorico de todos modos era un rey germano. No era sí, del Imperio Romano de Oriente, era un rey germano, pero el arzobispo de Rávena organiza todo con anterioridad para que toda la gente se dé cuenta que Teodorico viene a ayudar a los católicos. Bueno, y entonces derrota a Odoacro, pero ¿qué hacen con Odoacro y con los érulos? No se en combates realmente que los vencen. 3 combates, pero no los vencen, no los vencen. ¿Qué tienen que hacer? Vamos a leerlo a continuación. Perdón, o sea que Am- entonces Teodorico quedó como rey de Italia. Sí, señora. Sí, señora. Pero miren lo que hacen. Una ceremonia como esta, arreglada de antemano con toda probabilidad entre el rey y el arzobispo, se juzgó apropiada con el fin de impresionar vívidamente en las mentes tanto de los italianos como de los ostrogodos que Teodorico venía como el amigo de la Iglesia Católica y de la vasta población que, incluso al aceptar un nuevo amo, todavía se aferraba al gran nombre de romano. Poco después, en un banquete solemne, Odoacro fue asesinado por la mano del propio Teodorico, y en el mismo momento y sin resistencia, su pueblo fue masacrado universalmente. El 5 de marzo de 493, una especie de vísperas sicilianas de los seguidores de Odoacro en toda Italia, y por la forma santurrona en que el obispo, en odio panegirista de Teodorico, reclama al cielo como cómplice en el hecho sangriento. Quizá podamos inferir que el clero romano en general estaba al tanto del complot. ¿Qué hicieron? Hubo 3 combates, pero Odoacro no lo vencieron. ¿Mm? Se inventan un banquete y le dicen a Odoacro, firmemos la paz, vivamos juntos, pero es una trampa. Odoacro cae en la trampa. Organizan todo una mesa para hacerle la pantalla de que lo van a invitar a firmar un tratado de paz. Llega Odoacro con sus más fieles seguidores de su ejército. Se sientan en la mesa y cuando se sientan, Teodorico se levanta, saca su espada y rápidamente degolla al pobre Odoacro. Lo último que dice Odoacro mientras está desangrando es, ¿dónde está Dios? En las últimas palabras de Odoacro. Y muere. A continuación, dice ahí, en el mismo momento y sin resistencia, su pueblo fue masacrado universalmente. El ejército de Teodorico ya sabía que cuando escucharan las órdenes, tenían que seguir a todos los demás érulos y matarlos. Ellos no ofrecieron resistencia y todos los érulos fueron, como dice acá, masacrados universalmente el 5 de marzo del 493. Todo orquestado por los obispos Teodorico y el emperador Zenón de Oriente. Así actúa Roma. No se les olvide, ellos no han cambiado. Ellos no han cambiado. Han ¿Cuál, empeorado. en Italia, cuál ha sido uno de los países más afectados por el bicho? ¿Cuál es el país que al principio resultó más afectado, más terrible, donde moría mucha gente? Acuérdense cuando Italia. empezó esto. Sí, señora. Italia. Italia. Bueno, ahí ya saben por qué. ¿Quién domina allá, no? Principalmente, ¿no? Entre muchos que dominan, pues allá es la casa de él. Ya saben quién está detrás, porque todos los caminos conducen a Roma. Y esa fue la forma en que lo acabaron, ¿sí? Con traición, con mentira, con trampa. Ni siquiera en guerra los acabaron. Pero bueno, los que sobrevivieron y gente que yo digo que son del pueblo de Dios, que se convierten al pueblo de Dios, de los érulos, aunque los érulos dejaron de existir como nación, los pocos sobrevivientes adivinen a dónde se irían, escapando. Pues allá las montañas, a donde está el pueblo de Dios. Todas las tribus bárbaras o germanas que entendieron el Evangelio de Cristo
se unieron allá a los hermanos que estaban allá desde hace ratico en las montañas, en los Alpes, ¿ok? Entonces pensemos siempre que Dios sabe exactamente quién es su pueblo. Y esas personas que están escuchando la voz de Jesús, estoy seguro que Jesús les avisó antes de eso, a los cérulos. Y ellos salieron antes porque cuando uno aprende a escuchar la voz de Jesús en la relación con el Señor, va a aprender cuándo salir. Y estoy seguro que cuando Teodorico ya estaba cerca, ellos sintieron que Teodorico venía a acabarlos y sintieron que ya era el fin. Y ellos salieron antes, ¿ok? Siempre es igual, hermanos, ¿sí? Entonces, ese fue el final de los érulos como nación. Bueno, y entonces aquí cae el primer cuerno que está en contra del papado, los érulos. Acá voy a ponerle una X, que son los primeros que caen. ¿Ok? Quitar esta fecha. Ellos entran en el 476 y en el 493 los acaban. Solo duran 17 años, digámoslo así como en paz. Y ahí se empieza a cumplir la profecía de que deben caer 3 de ellos. ¿Y notan? Otro se levantará después de ellos, él será diferente de los anteriores y subyugará 3 o derribará 3, dice otras versiones. O acá dice, 3 de los primeros cuernos fueron arrancados. La palabra arrancado es algo muy determinante, o sea, que dejan de existir, ¿cierto? Quedaron como callados después de la noticia. Que es que quedamos pasmados porque no creíamos que fueran a morir, no fueran a matar a ¿qué? ¿Cómo se llama él? A Odoacro, sí. Acro, sí, claro. Le da uno Claro, como porque le da uno tristeza. sí, pero es que es precisamente, es que cuando uno lee los libros de hoy en día o la Wikipedia, pintan a los erudos como los malos del paseo y pintan a los obispos como las víctimas, pobrecitos. Teodorico lo pintan como el Salvador. O sea, terrible, hermanos. ¿Sí? Por eso es que hay que ver la verdadera historia. Pero como les digo, hermanos, el Señor es justo y Él recompensará a cada uno, porque esta historia se va a repetir de aquí 3 vez tras vez, porque así actúa Roma. Recuerden bien, siempre es así. Todo el poder que cogió el papado fue a punta de mentira, conspiración, chantaje, a forzar las conciencias. Qué triste. Bueno, pero sigamos. Ahora vamos a un reino acá. Vamos ahora al reino de los burgundios, este chiquitito de acá, y los francos, el azulito. Vamos a ver qué pasa ahí, porque ahí también hay una gran historia increíble. Y eso es muy importante en la historia profética y en el desarrollo del papado. ¿Ok? Ya en el año 430 después de Cristo, los hunos, al hacer incursiones en la Galia, afligieron gravemente a los burgundios, que al encontrar impotente el poder de su propio Dios, decidieron probar el Dios católico. Por ello, enviaron representantes a una ciudad vecina de la Galia, solicitando al obispo católico que los recibiera. El obispo les exigió que ayunaran durante una semana, durante la cual los catequizó y luego los bautizó. Poco después los burgundios encontraron a los hunos sin líder y cayendo repentinamente sobre ellos, aprovechando su desventaja, confirmaron su conversión con la matanza de los 10.000 de los enemigos. Entonces toda la nación abrazó la religión católica con ardiente celo. Milman. Sin embargo, más tarde, cuando a punto de caer el imperio, los visigodos, bajo el mando de Eurico, afirmaron su dominio sobre toda España y la mayor parte de la Galia, y también sobre los burgundios. Ellos abandonaron la Iglesia católica y adoptaron la fe arriana. Bueno, acá entramos a la historia de los burgundios. Bueno, vamos entonces despacio. Aquí se nombra otro pueblo que son los hunos, otra tribu germana. ¿Ustedes se acuerdan de Atila? Atila,
pues Atila es el rey de los hunos. Pero estos hunos solo duran cortico porque duran lo que dura Atila, ¿ok? ¿Qué pasa con los burgundios? Ellos están siendo afligidos por los hunos gravemente. Y entonces ellos dijeron, uy, ¿será que el Dios de los católicos es más poderoso? Pues dice acá que decidieron probar el Dios católico. Entonces se volvieron católicos. Y enviaron representantes allá a una ciudad vecina de la Galia. Recuerden que la Galia es todo lo que es Francia, Suiza, toda esa región. Y le pidieron al obispo católico que los recibiera. ¿Cómo se convirtieron? ¿Qué les pidió el obispo? Mire, justificación por las obras. Ayunen una semana, reciben la fe de Jesús católica y al agua. ¿Listo? Buenísima la campaña. Facilita. Una semana, todos los burgundios al bautisterio y se volvieron católicos. Luego después, los hunos muere Atila. Y entonces los burgundios aprovechan que están sin líder y ellos son los que acaban con los hunos. Prácticamente los dejan, pero en nada. Y entonces toda la nación se regocijó y abrazó la religión católica con ardiente celo, dice acá, según el historiador Milman. Este es el historiador, uno de los historiadores que cita el hermano A.T. Jones. ¿Ok? Esa es la historia de los burgundios, pero más tarde los visigodos, afirmando su dominio sobre toda España, ahí había un rey que se llama Eurico, dice que estaban también presionando a los burgundios. Entonces ellos dijeron, uy, esos visigodos tienen un dios como mejor. Y ahí abandonan la fe católica y adoptan la fe arriana. Recuerden que acá arriano es todo lo que se opone a Roma. Entonces, recuerden que los visigodos tenían un evangelio que les dio Ulfilas, ¿ok? Un evangelio que es el evangelio más puro. Entonces ellos, los burgundios, se volvieron a esa fe, al cristianismo celta de los visigodos. Esa es la historia de los burgundios. ¿Alguna pregunta? O sea que la fe arriana es todo lo que va en contra de Roma. Todo. Nosotros somos arrianos para ellos. Todo lo que va en contra de Roma. Todo lo que hable en contra de Roma, en contra del concilio de Nicea, en contra de sus creencias, en contra del Papa, todo es arriano. En esa época, así se llama, todo lo que no es católico es arriano. Hermano, entonces a ver si entendí. Los unos, muerto Atila, lo acaban los que habían hecho alianza con el obispo, ellos lo que terminan los burgundios acaban a los unos. Sí, señora. Ahora ellos se alejan de la fe católica, se vuelven a ¿qué? Arrianos. Se vuelven cristianos celtas, digámoslo así. Celtas. O sea, bueno. la fe de los visigodos. ¿Sí? Miren esta flecha negra. Los unos vienen desde bien al oriente, velozmente con Atila, acá, llegan a territorio burgundio. Mire que acá, esta manchita pequeñita son los burgundios. Ellos son un pueblo pequeño. Llega acá Atila es un tipo que ese sí sanguinario, además no poder. Y llega y acaba con todo lo que se encuentra a su paso. Ese sí no le importa si es católico, si es de lo que sea, el bum, 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 va acabando. Bueno. Los burgundios acá, al verse encerrados por los hunos, ellos deciden probar el Dios católico y dicen, pues no, es que nuestro Dios ya como que no funciona. Mire como la mentalidad, ¿no? Entonces vamos a cambiar de Dios. Esos católicos como que son buenos. Entonces, como ellos están al ladito de Italia, mire acá queda Italia, y Ravenna queda por acá. Entonces ellos envían mensajeros al obispo de Ravenna que queda por acá. Y entonces le dicen, señor obispo, queremos convertirnos a su fe católica porque su Dios es como mejor. Entonces el obispo le dice, bueno, ayunen una semana mientras llego por allá. Listo, entonces ellos una semana ayunando. Llega allá, recibe la catequesis, tun, 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 y listo, al agua patos, bautizados y católicos. Bueno, pues ahí resulta que Atila se muere. Y entonces aquí, Atila avanza hasta por acá y Atila aquí se muere. Todos los burgundios dicen, esta es nuestra venganza, y van y boom, y acaban con los hunos. 10.000 hombres acaban en un solo combate. Y dicen, oiga, este Dios católico es bueno, mire que nos va bien en la batalla, ¿sí? La mentalidad de ellos. Y entonces
no solo el ejército de los burgundios, sino toda la nación abraza la religión católica. Pero bueno, después pasan unos añitos y entonces empiezan a mirar a sus vecinos. Sus vecinos son estos de naranja, que son los visigodos, todos estos. Y los visigodos, entonces ellos empiezan a mirarlos y ven que los visigodos pues les va como muy bien también, o sea, aferrados ahí a España y todo. En este mapita de pronto se ve mejor. Mire, acá están los burgundios y sus vecinos al occidente era los visigodos. Y entonces ellos empiezan como a tener charlas con los visigodos y ven que las batallas ellos les va bien, son organizados, son como diferentes y dicen, uy, no, esos son como bueno, ese Dios, vamos a ese Dios. Entonces se cambian a la fe de los cristianismo celta. De ahí a que realmente estén convertidos, pues no sabemos, hermanos, sí, pero desde luego muchos van a conocer el evangelio del Señor a través de los visigodos, porque los burgundios también tienen su opción de elegir. Bueno, esa es la historia de los burgundios, pero atención que sucede algo. Hay un pequeño sector que es católico de los burgundios. Y ahí vamos a conocer a una sobrina de un rey burgundio. Entonces vamos a leer qué pasó con la sobrina. Sin embargo, Clotilde, sobrina del rey burgundio, fue educada en la profesión de la fe católica. Se casó con Clodoveo, el rey pagano de los francos, y lo persuadió firmemente para que se hiciera católico. Sin embargo, todas sus súplicas fueron en vano. Sin embargo, en el año 496 después de Cristo, cuando en su gran batalla con los alamanes, los francos, se llevaban la peor parte del conflicto en medio de la batalla, Clodoveo juró que si la victoria podría ser suya, se haría católico. La marea de la batalla cambió, la victoria fue obtenida y Clodoveo se hizo católico. Clotilda envió un mensajero con la feliz noticia al obispo de Reims, que vino a bautizar al nuevo converso. Atención, hermanos, porque esto es clave. Atención. Número 1. Aparece Clotilde, una sobrina de un rey burgundio, porque los burgundios tenían otros vecinos, los francos. Los francos eran paganos. Mire que es que los burgundios están rodeados de todo lado, ¿sí? Están rodeados por arriba, paganos, francos. A la izquierda, cristianismo celta, buenos, visigodos. A la derecha, cristianismo católico, ¿sí? O sea, están rodeados de las tres opciones. ¿Sí? ¿Se acuerdan de las tres opciones para todo el mundo? Ellos están rodeados de las tres opciones. Entonces, si miran para arriba, paganos. Si miran aquí abajo a la derecha, católicos. Si miran abajo a la izquierda, cristianismo celta. Pues ellos aprendieron de todo a la final, ¿sí? Una de ellas, que es católica o fue criada católica, es Clotilde. ¿Okay? Y la consideran santa hoy en día. Claro, Santa Clotilde es patrona de los burgundios, desde luego. Entonces, esa Clotilde se casa con Clodoveo, un rey de los francos, un pagano. Esto es clave. O sea, estos son paganos, el rey de acá, Clotilde le echa el ojo al rey de allá, lo enamora, se casan y claro, ella es católica y entonces dice, ay, mi amor, ¿por qué no abrazas nuestra fe? Mira que acá, mira estos dioses tan bonitos, la Virgen María, mira al Cristo, mira a todos estos, ¿por qué no te gusta? Y el rey Francón, no me gusta. Y entonces Clotilde, ay, mi amor, pero considéralo. No, no me gusta, decía el rey de los francos, Clodoveo. Yo soy pagano. Pero ustedes saben que la mujer cuando insiste, ay, señor, que los hombres se rinden ante las mujeres. Pasa algo. Satanás propicia esto porque, claro, este rey Franco Clodoveo es duro para convertir. Entonces, este Clodoveo, el esposo de Clotilde, está luchando contra los alamanes. Ahí aparecen los otros. Los alamanes son estos de acá, son chiquitos, pero bien fuertes, porque esos son los futuros alemanes. Por eso se llaman alamanes. Este como verdecito turquesa. Entonces, están enfrentados el rosadito contra el verdecito turquesa. Y entonces, el rey Franco, Clodoveo, está a punto de morir. Ya él dice, no, acá ya me van a matar, hasta acá llegué.
Ya todo su ejército estaba prácticamente destruido. Ya veía ya que venían los alamanes por él. Entonces él del susto, hizo un juramento acá, mire. Si la victoria era suya, cosa que era muy difícil que eso cambiara ya, se volvía católico. Y adivinen qué pasó. Ahí Satanás le da una ayudita y la marea de la batalla cambió porque una flecha a la deriva, volando, 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 ¡pah! Llegó al rey burgundio y lo acabó. Los burgundios salieron paniqueados, huyendo, y se fueron los burgundios. Y ganó Clodoveo. Entonces eso le afectó profundamente a Clodoveo. ¿Ustedes se acuerdan de un rey también que se convirtió por una batalla que ganó? ¿Quién se acuerda de ese caso? Uy, lo hemos visto acá. Constantino. Sí, señora. En la batalla del puente Milvio contra Magencio. Así se convirtió. Entonces, pero bueno, ¿qué pasó? Ah, bueno, entonces, claro, la esposa, ay, mira, Clodoveo se va a volver católico y le envió a la noticia al obispo de la ciudad de Reims, en Francia. Y entonces, el obispo de Reims, que se llama Remigio, va a bautizar a su nuevo converso. Pero una vez terminada la batalla y pasada la peligrosa crisis, Clodoveo no estaba seguro de querer ser católico. Dijo que debía consultar a sus guerreros, así lo hizo, y estos se mostraron dispuestos a adoptar la misma religión que su rey. Entonces declaró que estaba convencido de la verdad de la fe católica y enseguida se hicieron los preparativos para el bautismo de nuevo. De nuevo Constantino, el día de Navidad del año 496. Para impresionar las mentes de los bárbaros, la ceremonia bautismal se realizó con la mayor pompa. La iglesia estaba colgada con tapices bordados y cortinas blancas. Olores de incienso como aire del paraíso se difundían alrededor. El edificio ardía con innumerables luces. Cuando el nuevo Constantino se arrodilló en pila para ser limpiado de la lepra de su paganismo, dijo el obispo: inclina tu cuello, quema lo que has adorado, adora lo que has quemado, adora lo que has quemado. 3.000 francos siguieron el ejemplo de Clodoveo. Ahí aprovecharon Tal para cual. bautizar a todo el que quiso. Pero mire, él vacila, ¿no? Él dice, uy, no, ya pasó la crisis. Él hizo ese juramento por miedo, claro. Pero cuando ya pasó la batalla y todo eso, entonces dijo, no, yo no estoy seguro de esto. Entonces él consulta a sus guerreros. Claro, los guerreros son leales a él. Dice, donde tú vayas, rey, nosotros iremos. Y si te vuelves católico, pues nosotros también nos volvemos católicos. Ay, señor. Y eso le puede pasar a muchos seguidores, ¿no? De ciertas, pues, De con ciertas sus iglesias líderes, adventistas. o de Para no ir tan lejos de nuestra donde amada sea, iglesia. pues, Ujú. uno sí, siempre siguen al líder, ¿no? Creen que el Sí, líder es lo máximo. Eso también hay que tener cuidado. claro. ¿Cuántos hijos no se han bautizado porque su mamá o su papá fueron adventistas? Lo mismo, es lo mismo. ¿Cuántos no siguen porque su esposo o esposa se volvió adventista? Entonces yo también me vuelvo adventista. Bueno, pero Hermanos, es algo entonces, muy personal. Tiene que ver con el tiempo. Por ejemplo, a mí me hizo acordar mucho lo que estábamos tocando ahorita del catolicismo, que una semana y se puedan bautizar. Así mismo pasa en la iglesia, una semana de campaña y se bautizan. O llegas y una vez te quieres bautizar, pero ni siquiera sabes qué es lo que cree la iglesia, qué lee, cuáles son sus doctrinas o sí, por qué es emoción. lo que cree. Exacto. Ah, por ahí va el asunto. Sí, emoción, pura emoción. Pura emoción. Se bautiza toda una familia, pero en realidad no están convencidos, no están. El evangelio de Cristo es un evangelio de razón, de fe, pero racional, no de fe, una fe falsa que es basada en la emoción del momento. A eso nos referimos, ¿sí? Desde luego, la iglesia del Señor es la iglesia adventista, pero estamos muy mal. Por eso el Señor tiene que hacer sus juicios, hermanos, tiene que hacer un zarandeo muy fuerte, porque estamos comportándonos como católicos, ¿sí? El católico no le importa lo que usted cree con tal de que entre a la iglesia y se someta a lo que dice el Papa, ¿sí? A lo que dicen los hombres. Miren, no antes de llevar a la gente a la iglesia, tiene que llevarla a Cristo. De nuevo, vuelvo e insisto, a Cristo.
Ya después la persona verá si se vuelve adventista, bautista, lo que sea. Eso ya el Espíritu Santo y con oración va a la persona donde debe ir. ¿Ok? Bueno, eso lo iré, el Señor nos va a dar luz sobre esto, porque hemos cometido muchos errores y nos hemos comportado muchas veces como católicos con el Evangelio de Cristo. Si ven que acá se bautiza a la gente porque le fue bien en el trabajo. Por ejemplo, acá el rey Franco Clodoveo porque le fue bien en la batalla, pero ni siquiera de eso dijo él, no, no me siento seguro. Pero ¿a quién va? A los hombres, porque a él no le han enseñado a ir a Cristo, a tener una oración sincera, ¿no? Va a sus guerreros. Y los guerreros, pues claro, ellos son fieles y le dicen, pues si tú te haces católico, nosotros también. 3.000. Franco, ¿usted se imagina ese bautismo de más de 3.000 hombres? Una cosa abrumadora, hermanos. Claro, eso pusieron esa catedral, lo más hermoso, lo más impresionante, con el objetivo, mire ahí, con el objetivo de impresionar las mentes de los bárbaros, de los germanos. O sea que así trabaja la Iglesia Católica, impresionando con pompa, con destello de lujo, ¿ok? Esa es la forma que trabajan ellos. Y han trabajado mucho tiempo así. Ahí está, un cuadro que pintaron. Bautismo de Clodoveo. Por Remigio, el obispo de la ciudad francesa de Reims, año 496. Ahí está Clotilde, feliz, al fin se bautizó mi esposo, al fin abrazó la fe católica. Claro, ahí enseguida el Papa envía una carta de felicitación, todos los obispos de a los alrededores envían cartas de felicitación. ¿Por qué estaban tan contentos los obispos de Roma? Porque ahora tenían su propio ejército, los francos, su propio ejército. Este es el año en que la Iglesia Católica tiene su primer ejército a su servicio completamente. Si el clero católico era peligroso sin ejército, ahora que tiene a un montón de gente esencialmente pagana, salvaje, ¿qué no puede hacer ahora el obispado de Roma? ¿Ven cómo se empieza a configurar el cuerno pequeño tan impresionante? Ay, hermanos, increíble. Y este es el obispo. Clotilde llama a su obispo de confianza, el obispo de la ciudad de Reims. Y Reims viene con todo su séquito y bueno, bautizan a Clodoveo. Adivinen, adivinen. ¿Quién le dijo a Clotilde que se casara con Clodoveo? ¿Quién fue el que influyó en Clotilde para que se fijara en ese tipo? Apúntelo a ver quién se anima a decir un nombre. Porque Me imagino Clotilde no que fue que se... Remigio. Ah, te imaginas muy bien, porque así fue. Remigio estaba detrás de Clotilde y él es el que la instiga. Querida Clotilde, ¿quieres hacer un servicio a tu iglesia? Claro que sí, su santidad. Entonces, Remigio, ¿no te has fijado en el rey Clodoveo, el rey de los francos? Ay, no, eso es un bárbaro. ¿Tú quieres servir a la iglesia católica? Bueno, está bien, su santidad, lo que sea. Y así Clotilde va y se junta con Clodoveo. ¿Por qué ella le insiste tanto que se vuelva católico? A ver. Porque detrás está el obispo Remigio. Porque Roma no tiene ejército y esta es una oportunidad muy buena para tener ejército. Y así es como Roma consigue su primer ejército al servicio del obispo de Roma, del papado. Ay, esto se vuelve tremendo, hermanos. Entonces, el reino amarillo, que es dominado por los ostrogodos, pero los ostrogodos están vendidos a Roma. Ahora Roma tiene su primer ejército, que son estos rosaditos. Todo se celebra y se hace en Reims, que es una ciudad por acá en Francia, lo que es Francia. Esa ciudad queda a 1 hora y media de París.
Y otra cosa importante, en esta catedral de Reims es donde se le da la bendición a todos de ahí en adelante, todos los reyes de Francia se le dan la bendición ahí porque están al servicio del Papa. Ahí es una tradición ya hasta el año 1800 y algo, con que ahí se cancela esa tradición después de la Revolución Francesa. Hasta ahí llega digamos, la tradición de darle la bendición a los presidentes franceses, a los emperadores franceses ahí en esa catedral. Y Francia se convierte en la primera servidora del papado. Pero hay un problema. El obispo de Roma está acá y su ejército está allá. Adivinen qué hay que hacer. Miren el mapita. Roma está acá en lo amarillo y su ejército está allá al otro lado, acá en el rosado. Eso es como complicado mandar un ejército, o sea, tener dominio sobre un ejército estando por allá lejos en esa época. Entonces, adivinen qué hay que hacer. ¿Ideas? ¿Sí entienden la problemática? Acá está De el clero pronto, romano. lo digo yo, trasladar al rey para el lado de donde está el papado, ¿no? Los obispos esos, con todo su ejército. Claro. Hay un problema ahí. Sí, hay varias ideas, ¿no? Hay un problema ahí porque es como que tú tienes un ejército, pero está allá al otro lado. O sea, tú eres colombiana, pero tu ejército está en Perú. No, ni siquiera en Perú, porque Perú limita con Colombia. No, el ejército lo tienes en Bolivia, allá al otro lado. Entonces, eso no sirve de mucho. Bueno, ya tienes ejército, pero necesito tenerlo acá cerca o tener comunicación directa. Entonces la hermana Doris dice, bueno, pues que el rey se venga para este lado. ¿Por qué no más bien pensar como piensan ellos? Si nos deshacemos de los burgundios, de los visigodos, para tener ahí comunicación directa. Pues así fue. Esos burgundios como que no se definen. Esos burgundios, mira, a la final el rey burgundio se volvió cristiano celta. Es la buena noticia. Entonces se vuelven un obstáculo para el papado. Y dicen ellos como que no se definen, entonces por favor necesitamos que se definan. Clotilde era católica, pero el rey no era católico. El rey, recuerden que la reina Clotilde es de pagana. acá. La reina era católica, Clotilde. Clotilde de Burgundia era una sobrina de un rey burgundio, pero ella fue criada católica y se casa con el rey Franco. Por lo tanto, esta reina se va a pasar allá al reino de los francos, o sea, donde es su esposo, ¿sí? Entonces ahora Clotilde tiene sangre burgundia, pero está casado con un franco. O sea, su familia es de acá, de Burgundia. Al casarse con un rey franco, pues ahora los burgundios se convierten en obstáculo para Clodoveo y para el clero romano, porque los burgundios se vuelven de la fe cristiana celta, o sea, opositores de Roma. Entonces ahí hay un problemita que hay que arreglar. Pues bien, ese problemita lo va a arreglar Clodoveo. Entonces, bueno, vamos a ver cómo lo arregla. El obispo de la ciudad de Vienne también envió una carta al nuevo converso, en la que profetizaba que la fe de Clodoveo sería una garantía de la victoria de la fe católica. Y él, con todos los demás católicos de la cristiandad, estaba dispuesto a hacer todo lo posible para que se cumpliera esa profecía. Los católicos de todos los países vecinos anhelaban, oraban y conspiraban para que Clodoveo los liberara del dominio de los monarcas arrianos. Y por la naturaleza del caso, la guerra no tardó en llegar. Ven por qué los católicos querían su propio ejército. Ay, pobrecito, los católicos de los países vecinos estaban muy mal porque no podían robar más dinero, el clero católico no podía tener más tierras, entonces eso es un problema para la arrogancia y el orgullo de la cristiandad católica. No estoy hablando con esto no estoy hablando de los católicos sinceros, hermanos, porque en medio de todo esto no puedo decir que todos por ser católicos entonces eran malos, ¿no? Hay gente que era ingenua, como hoy en día piensan que ellos eran enviados de Dios, ¿sí?
Acá estamos hablando del clero, de la jerarquía de los obispos, del papa, de todos estos sacerdotes corruptos, que lo único que querían era más y más poder. Entonces, acá como lo dice, anhelaban, oraban, pero también ¿qué? Conspiraban. Justificación por las obras, hermanos, ¿sí? Orar, pero yo también hago mi partecita a ver cómo se arregla esa situación. Conspiraron todo el clero católico esperaba conspirar para que Clodoveo les ganara a todos esos monarcas arríanos, llamaban ellos, los del cristianismo celta. Claro, ahí se arma la guerra, porque ahora Roma tiene su primer ejército. El país de los burgundios fue el primero en ser invadido. Sin embargo, antes de que comenzara la guerra, por consejo del obispo de Reims, se reunió con Lyon un sínodo. Se reunió en Lyon. Se reunió en Lyon un sínodo de obispos ortodoxos. Luego, con el obispo de Vienne a la cabeza, visitaron al rey de los burgundios y le propusieron que convocara a los obispos arrianos y permitiera que se celebrara una conferencia, ya que estaban dispuestos a demostrar que los arrianos estaban equivocados. A su propuesta, el rey respondió: si la verdadera doctrina es la vuestra, ¿por qué no impedís que el rey de los francos emprenda una guerra injusta contra mí y que se una a mis enemigos en mi contra? No hay verdadera fe cristiana donde hay codicia rapaz de los bienes ajenos y sed de sangre, que muestre su fe con sus buenas obras. ¿Qué tal? Entonces, los obispos dicen, vamos a ganarnos a los burgundios a las buenas, vamos a probarlos a ver si están con nosotros. Entonces, ellos son considerados arrianos. Entonces los obispos le dicen, visitaron al rey burgundio, le dice, señor rey burgundio, ¿por qué no hacemos una conferencia, acá un concilio chiquito entre ustedes y nosotros? Y vamos a demostrarles que ustedes son los que están equivocados. El rey no es tonto porque él ya sabe que esos concilios siempre terminan mal. Y el rey les dice, si ustedes realmente su doctrina es buena, dice, ¿por qué no impiden que el rey de los francos emprenda esa guerra que está queriendo emprender contra mí y además que se confabule con mis enemigos en mi contra? Y el rey burgundio, con esta respuesta, se nota que conoce mucho mejor el verdadero evangelio. Y es una frase muy tremenda. No hay verdadera fe cristiana donde hay codicia rapaz de los bienes ajenos y sed de sangre, o sea, lo que eran ellos. Pues demuestre su fe con sus buenas obras. Eso no es con concilios, ni con juntas de iglesia, ni nada de eso, demuestre. Pues bien, eso les dio un poquito de rabia. El obispo de Vienne esquivó esta punzante pregunta y respondió: ignoramos los motivos y las intenciones del rey de los francos, pero la escritura nos enseña que los reinos que abandonan la ley divina son frecuentemente subvertidos y que se levantarán enemigos por todas partes contra aquellos que han hecho de Dios su enemigo. Vuelve con tu pueblo a la ley de Dios y él dará paz y seguridad a sus dominios. Eso fue escrito por Gibbon. Así es. Siguió la guerra y los dominios de los burgundios fueron sometidos al gobierno de Clodoveo en el año 500 después de Cristo. Listo. Si no fue por las buenas, entonces ellos le dan un texto bíblico, pero lo cumplen ellos mismos a su forma. Le dice rey burgundio, la verdad, nosotros no tenemos ni idea de la intención del rey de los francos. Ese rey es como raro, o sea, haciéndose en lo loco, ¿no? Pero rey burgundio entiende que la escritura enseña que los que abandonan la ley divina son frecuentemente subvertidos. Para ello la ley divina es lo que dice el Papa, ¿no? Y se levantarán enemigos por todas partes contra aquellos que han hecho de Dios su enemigo. Vuelve con tu pueblo a la ley de Dios, del Dios, pero del Papa, y él dará paz y seguridad a tus dominios. En esta respuesta está escondida una amenaza.
porque ellos usan la Biblia para amenazar. O sea, es como yo coger un texto y cumplirlo con mis métodos. O sea, una cosa terrible lo que están haciendo ahí. Entonces, estos obispos se fueron a donde su recién convertido Clodoveo le dijeron: Clodoveo, los burgundios no quieren colaborar, por favor, ¿nos ayudas? Oh, sí, oh, sí, oh, sí, claro. ¿Quiénes son? Ah, los burgundios. Ah, la familia de mi esposa. Ay, sí, esa gente es un poco complicada. Pero ella está de acuerdo también. Bueno, pues Clodoveo va allá, entonces le muestra los dientes. El rey burgundio es un tipo pacífico, conoce el evangelio del Señor y dice: está bien, coja acá, ¿qué quiere? Clodoveo le dice: bueno, págame tributo, ya que mi esposa es de su reino, pues somos como familia, ¿no? Entonces, pues los burgundios dicen: bueno, está bien, le pagamos impuesto, y ahí termina la historia de los burgundios. Se someten a los francos y no son obstáculo para Roma. Ellos no quieren nada de paz, de guerra, ni de nada de eso. Son un reino ya pequeñito y son los que futuramente se van a convertir en la Suiza, la actual Suiza. Cosa curiosa, miren, hermanos, cómo es curiosa, no, eso es providencial, porque Suiza, a ver, ¿dónde está Suiza? Acá, mire, Suiza. Suiza es la tierra protestante por excelencia siglos después. Ahí está Zwinglio, ahí salen los bautistas, ahí se refugian de la persecución los cristianos. Suiza se convierte en una tierra de libertad religiosa en medio de toda esa maraña y toda esa persecución de la Edad Media. Entonces, miren todo cómo concuerda, ¿no? Todo cómo va Hermano, concordando. Sí. y algo que me llama siempre la atención de Suiza, ¿por qué la cuestión de los centros de los bancos? Todo el mundo, o Ah, sea, negocios grandes, Suiza y en Suiza y en Suiza. Yo decía, pero ¿qué tiene Suiza? Después yo estuve mirando imágenes y me parece un país muy hermoso, ya que usted habla de es, los que es muy bello. Allá estuvo la señora White en conferencias y es muy lindo. Están los Alpes suizos, que son las postales más hermosas que hay. eh, y allá se vuelve una tierra protestante por excelencia. Todos los luteranos escapan allá de la persecución. Y después Satanás usurpa ese reino de Suiza, como usurpó Estados Unidos, como usurpó Alemania. Y el Estado profundo, los jesuitas, se adueñan de Suiza. Y esa es tierra oscura. Allá está el acelerador de partículas, que ya lo desmantelaron. Está el banco que maneja todos los bancos del mundo, el Banco de Pagos Internacionales, que se llama. Allá está ubicado. Allá es donde controlan todos los bancos a nivel mundial. Es una sede de la cabal. Así de sencillo. Bueno, esa es la historia de Suiza y del reino burgundio, hermano. Entonces, burgundios se someten, pero no dejan de existir, noten eso, ¿sí me entiendes? ¿Sí me entienden? Por la relación que hay de esa reina Clotilde con el rey Franco, ellos no son destruidos, se someten, sencillamente, si quieren pasar a visitar a su ejército, pues tomen. Y nosotros pues nos declaramos simplemente una provincia de los francos y le vamos a pagar impuesto. El rey Clodoveo pues no los mata tampoco, pues porque su esposa es de ese reino. Y esa es la historia de los burgundios. Entonces, ellos no cuentan como un cuerno que cayó para Roma, pero sí se libran de ese obstáculo. ¿Sí me entienden? Con trampa, mentira y con manipulación, como suelen hacerlo. Pero bueno, ahí está entonces en los burgundios. Ah, bueno, y todo fue orquestado por el obispo de Viena. Oh, esos obispos de esa región eran terribles con el Papa, junto con el Papa de Roma. Oh, ellos hicieron y deshicieron. Pero bueno, quedan dos obstáculos. Quedan dos obstáculos. Bueno, queda un obstáculo. Queda un obstáculo por aquí. Reino visigodo. Esta parte dice Roma. No. Está la parte más fértil. Esta pasadita por acá. Estamos encerrados. Necesitamos que nos liberen esta partecita por acá. Mire, si ustedes se dan cuenta, aquí quedan los Alpes cosios que llaman.
Todo esto es una región montañosa, se alcanza a ver por la imagen satelital. Pero aquí, justo aquí a lo último se acaba, donde es Mónaco, se acaba la montaña, entonces hay un pasadizo fácil para llegar a Italia. Esa partecita está dominada por los visigodos, junto con todo esto era de los visigodos. Entonces el papado dice, Clodoveo, necesitamos otro favorcito. Pero la idea de Clodoveo también, o sea, es conquistar estas tierras de abajo porque son muy bellas, son las mejores tierras que hay de Francia, son muy bellas. Entonces, de nuevo, un plan para tomarse esas tierras de los visigodos. Vamos a ver qué pasa. En esta época los visigodos poseían toda parte suroeste de la Galia. Ellos también eran arrianos, y la conspiración mutua de los católicos en los dominios góticos y la cruzada de los francos por parte de Clodoveo pronto provocaron otra guerra santa. Guerra Santa. En la Asamblea de Príncipes y Guerreros en París en el año 508, Clodoveo se quejó. Me apena ver que los arrianos todavía poseen la parte más hermosa de la Galia. Marchemos contra ellos con la ayuda de Dios, y habiendo vencido a los herejes, poseeremos y dividiremos su fértil provincia. Esa fue la forma como le quitaron a Galia. Clotilde añadió su piadosa exhortación en el sentido de que sin duda el Señor prestaría más fácilmente su ayuda si se hiciera algún regalo. Y en respuesta, Clodoveo agarró su hacha de guerra y la lanzó tan lejos como pudo, y mientras iba girando por el aire, exclamó, allí en el lugar donde caiga mi Francesca, erigiré una iglesia en honor de los santos apóstoles. Ay, esas formas, ¿no? Como tan, Orgullo, ¿no? no. Es puro orgullo y arrogancia. Sí, como, ay, no. Y ponen a Dios ahí Sí. sí, como para decir, bueno, eso son cosas de Dios. Ay, no, ¿qué es eso? De nuevo aparece la conspiración mutua de los católicos. O sea, detrás siempre están ellos, ¿sí? Y esto fue en una asamblea en París. Desde luego estaba el clérigo católico ahí. Ellos trabajan así, manipulando, dando ideas, poniendo dudas. ¿Cómo trabaja Satanás? No es de frente, sino con la cola, así, arrastrando a la gente por detrás. Entonces, mire lo que pasa con Clodoveo. Bueno, él tira el hacha, le tiene nombre a su hacha, la llama Francesca, ¿sí? Y cuando lanza el hacha en el aire dice, donde caiga mi Francesca, allí voy a poner una iglesia en honor a los santos apóstoles, una iglesia católica. Bueno, pero a él le queda la duda y dice, ay, ¿será que sí voy? Pues que los visigodos son, eso no son cualquiera. Entonces el rey, este rey es vacilante, ¿no? Clodoveo es ese temperamento, ¿no? Es vacilante, es guerrero, salvaje, orgulloso, déspota, pero a la vez es vacilante. Entonces dice, ¿será que sí? ¿Será que no? Yo como que voy a pedir una señal. Y entonces se va a una catedral a pedir una señal. Miren lo que pasa allí en esa señal. Se declaró la guerra, y mientras Clodoveo seguía su camino, pasó por Tours y se apartó para consultar el santuario de San Martín de Tours en busca de una señal. Sus mensajeros fueron instruidos para observar las palabras del salmo que se cantaría en el momento preciso en que se entrara a la iglesia. Y el clero oracular se encargó de que las palabras que casualmente escuchara en ese momento, cantadas no en latín, sino en una lengua que Clodoveo entendía, fueran las siguientes del Salmo 18. Me has ceñido, Señor, de fuerza para la batalla. Has sometido a los que se levantaron contra mí. Me has dado el cuello de mis enemigos para que destruya a los que me odian. La señal fue satisfactoria y en el evento fue completamente exitosa. El reino visigodo fue arrasado y sometido por la espada implacable de los francos. O sea, le fabricaron la señal. Él quiso allá como, ¿qué les digo yo? O sea, va a la batalla, pero dice, no, esos visigodos son tenaces. Yo como que mejor me voy allí a la catedral a consagrarme, a buscar una señal, a ver si esta cosa va en firme. Y entonces los del clero católico hacen la señal que él está pidiendo, ¿no? Dice, cuando él venga, van a repetir el Salmo 18, sin que él se dé cuenta, en el idioma del rey Clodoveo, un francés súper antiguo, ¿no? Y entonces empiezan a cantar el Salmo 18. Claro,
un texto que le va a decir a él que siga adelante, que Dios va a estar con él, pues, pero el Dios católico, ¿no? Entonces, claro, él cae en la trampa y dice, uy, no, esto es una señal, mira lo que estoy escuchando. No, esto tiene que ser así. Y se fue Clodoveo y ganó la guerra, tristemente. Y entonces esa parte, la buena noticia es que los visigodos se arrinconan, o sea, ellos pierden todas estas tierras y se arrinconan con lo que hoy es España. Y ahí quedan los visigodos. Por los siguientes 2 siglos no los vuelven a molestar, por así decirlo, porque Roma está ocupada, pues Roma está ocupada con otras cuestiones. Y entonces ellos van ahí como en paz en ese momento. Ellos se arrinconan, los suevos son amigos, los suevos se convierten en Portugal y los visigodos en la actual España, ¿ok? También tienen unos amiguitos por acá que se llaman los cántabros y los vascones, donde está el País Vasco, que siempre se ha querido independizar de España por esta razón, porque vienen de 2 tribus diferentes, pero son chiquitos y entre ellos se entienden. Entonces, ahí ellos tienen paz mientras están ahí, pero les quitan todas estas tierras, las tierras hermosas, que hoy en día son de Francia. Entonces, ya el clero católico tiene a los burgundios sometidos y tiene estas tierras que quería. Los visigodos no cuentan como cuerno que cae porque ellos no caen, simplemente les roban tierras, ¿ok? Pero esa batalla de Clodoveo es súper decisiva con los visigodos, súper decisiva, por eso él está vacilante y quiere una señal, ¿ok? El ejército de los visigodos fue derrotado por los francos en el encuentro de 507. Era necesario que Clodoveo destruyera las fuentes del abastecimiento. En 508 persiguió a los visigodos hasta sus fortalezas del sur y los derrotó. Clodoveo fue nombrado cónsul por el emperador, mientras que por la iglesia en Roma fue llamado la primera majestad católica, y su sucesor fue llamado el hijo mayor de la iglesia. El cuerno pequeño estaba ahora en proceso de desarraigar otros cuernos. ¿Por qué era tan decisiva esa batalla? Porque, miren, acá estaba Clodoveo en el reino de los francos. Y si él ganaba estas tierras, le ganaba a los visigodos esas tierras, pues era una gran victoria para el catolicismo, ¿ok? Si el rey perdía con los visigodos, todos sus vecinos estaban esperando el resultado de esa batalla, porque si Clodoveo perdía, le caían encima para acabarlo. O sea, estaba en juego el futuro de la Iglesia Católica ahí. El emperador de Oriente también estaba mirando esta guerra de Clodoveo y le dio su bendición, por así decirlo, a Clodoveo, porque este obispo de acá, de Constantinopla, perdón, obispo no, sino emperador del Imperio Romano de Oriente, acá en Constantinopla, pues sí, él está pendiente de lo que está pasando en Occidente, porque él está indeciso de qué bando elegir, si católicos o me quedo con los que llaman arrianos o qué hago yo. Entonces este emperador de esa época entonces también estaba mirando a Clodoveo. Si Clodoveo gana, dice el emperador de Constantinopla, pues yo me quedo con los católicos. Si pierde, me quedo con los arrianos. O sea, estaba en juego el futuro de la Iglesia Católica. Porque si perdía Clodoveo, perdía la Iglesia Católica, perdía su ejército, perdía el apoyo del emperador de Oriente y todos los demás pueblos tenían la mira puesta en Clodoveo porque pues no eran tontos, no sabían lo que estaba pasando. Y era la oportunidad para acabar con el reino franco. Pero no pasó eso. Tuvieron éxito. Recuerden que ahí está la profecía, o sea, el Papa va a surgir. Lastimosamente va a surgir. Entonces, uno a veces quisiera como que la historia hubiera sido diferente, pero no, lastimosamente. Hermanos, le queda al catolicismo un gran enemigo, los vándalos, porque ellos tienen la comida. Recuerden que acá está la comidita. Y pues Roma no se va a dar el lujo de pagarle comida a arrianos, menos arrianos, que ellos llaman arrianos, ¿no? Cristianismo celta. Pues no van a darse ese lujo de pagar comida, siendo que son los amos de acá, de este sector de lo que es Europa. Entonces, tienen ese enemigo,
necesitan librarse de los vándalos. Y les pasa otra cuestión. Mientras ellos están en estas guerritas, los ostrogodos, adivinen qué pasa. Se vuelven cristianos celtas. Llega otros reyes donde conocen el otro lado del cristianismo y se vuelven en opositor del Papa, los ostrogodos. Bueno, en parte es buena noticia porque conocen el Evangelio del Señor. Algunos por conveniencia, otros que solo el Señor sabe porque sí realmente lo entendieron. Pero entonces Roma, recuerden que Roma usó a los ostrogodos para librarse de los érulos. Pues bien, los ostrogodos ahora se le convierten en el otro bando. Y ahora a Roma le quedan dos poderosos enemigos que necesita librarse de ellos, los vándalos y los ostrogodos. Con la ayuda del Señor, el otro sábado veremos esa historia. No sé si alguien tenga alguna pregunta hasta este momento. Tengo una duda. Sí. La misma fe arriana es la misma, la fe cristiana celta. Sí. Y todas las, no podemos decir que haya una sola, hay corrientes en ese momento, ya hay como diferentes denominaciones. Hagan de cuenta como bautistas, adventistas, menonitas, luteranos, ¿sí? Unas corrientes así. Sí. El cristianismo celta es como el más puro, ¿no? El de los apóstoles, el bueno, ¿sí? No quiere decir que en los otros no haya pueblo de Dios, pero el que más predomina es el cristianismo celta, el puro. En esa época no habían tantas corrientes, además que no hay espacio para eso por tanta guerra. Y el otro bando es el católico. Entonces, cuando hablamos de arrianos, acá los arrianos no son los arrianos de esa época de Constantino. ¿Ya por qué? Porque los católicos empiezan a llamar arriano a todo aquel que se le cruce por el camino, que está en contra de ellos. Entonces, esa era la costumbre. El que está en contra, arriano. No importa lo que creas, arriano. Entonces, cuando decimos arrianos, son los que conocen el cristianismo, el otro lado del cristianismo que es más puro. ¿Listo? Y eso se demuestra se demuestra en lo que hemos leído, que estos reinos tenían, por ejemplo, el reino vándalo, Cartago era hermosa cuando lo cogieron los vándalos, la volvieron una cosa bien bonita y todo, una libertad religiosa y todo. Siempre el cristiano fiel va a respetar la libertad de conciencia. Ese es el primer principio de un cristiano fiel. Libertad de conciencia, no lo olvidemos y apliquémoslo a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros esposos. Libertad de conciencia, no obliguemos a la gente a pensar como nosotros pensamos ni como queremos que ellos entiendan las cosas, hermanos, porque eso es violar la libertad de conciencia, el don que Dios nos dio, que es el libre albedrío. Nosotros no convencemos a nadie, tenemos que orar. Nosotros simplemente aconsejamos en el nombre de Jesús, consolamos en el nombre de Jesús, enseñamos en el nombre de Jesús, pero no podemos convencer ni obligar a otro a pensar y que entienda como yo entiendo, o que haga lo que yo diga o lo que yo piense que es correcto, no, hermanos, porque yo mismo estoy en formación, entonces yo no puedo obligar a mi esposa a pensar igual ni a que, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado con eso, porque nosotros también a nivel personal podemos estar comportándonos pues como católicos en ese sentido, ¿no? De querer imponer en el otro y con el solo hecho de que yo me impaciente porque el otro no piensa igual, pues eso ya, sí, es algo que yo tengo que hablar con el Señor Jesús para que Él me limpie, ¿ok? Porque es normal con los miembros de la familia de uno que uno ejerza tanta influencia que quiere hacer una imagen y semejanza de lo que uno cree y eso no es correcto, hermanos. Cada quien debe encontrar a Jesús a manera personal y debe relacionarse con Jesús personalmente. Mi misión en el hogar es llevar a mis hijos a los pies de Cristo, llevar a mi esposo a los pies de Cristo, no a los pies de la iglesia de ninguna organización religiosa, a los pies de Cristo. Y por sí solo esa persona va a elegir el camino que el Espíritu Santo le tiene. ¿Me entienden el punto? A Cristo es a quien debemos llevar las personas. Ellos entendieron eso, los vándalos, los visigodos, por eso ellos no expulsaron a los católicos de sus reinos. Les maquinaron, les conspiraron, hicieron de todo, pero fueron fieles al fundamento de la libertad de conciencia. Ellos no se comportaron como sí se comportaron los católicos.
a punta de conspiración y sangre, entonces se ganaron tierras y todo y adeptos, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos aprender de estas historias que leímos. Ostrogodos y vándalos para la otra semana. ¿Cómo caen ellos? Porque son 3 cuernos los que caen. Ya vimos uno, los cérulos que ya cayeron, pero quedan los vándalos. Y quedan ahora los ostrogodos, que los vamos a poner por acá. A ver, ¿cuáles más vimos hoy? Los 2 que vimos hoy, ¿cómo se llaman? Unos Érulos, y los érulos. burgundios. A ver, Dios, faltan unos. Los Los cérulos están acá ya. Los del primer ejército del papado, ¿cuál es? Burgundios. No, los burgundios es de la princesa Cleotilde. Son los visigodos. No, los visigodos ya están hace rato en España. Son los que- érulos. el primer ejército del papado. Los ¿Cuál fue? érulos. No, los cérulos son los que... Dios mío. Tranquilos, que yo sé que es difícil. Ok, los cérulos ya ni existen aquí porque los cérulos fueron vencidos por los ostrogodos por aliarse con Teodorico, que se alió con quien no debía y miren, terminaron destruyendo a un pueblo germano. Una Los duda, o Sí, sea señora. que los 3 cuernos pequeños son los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Sí, señora. Ya, ok, gracias. Los visigodos no, porque a ellos les quitan tierras, pero no dejan de existir. Ellos se quedan acá en España, no dejan de existir. Los burgundios tampoco se consideran cuerno que cae porque ellos siguen existiendo. ¿Me hago entender? Se someten a los francos, pero siguen existiendo como pueblo, por la relación ahí que tiene Clotilde con el rey franco. Pero los cérulos aquí, por ejemplo, fueron acabados y exterminados. Y ahora faltan 2, vándalos y ostrogodos, que también van a ser exterminados. ¿Aquí cuál falta? Falta uno, hermanos, de los que vimos hoy. ¿Con quién se casó Cleotilde? ¿Eran A los ver. burgundios? Con No, Clodoveo. ¿y Clotilde se Clodoveo era? ¿Clodoveo era de casó, era qué? Franco, los francos. Eso, los francos. Acá los pongo junticos porque Ya hablamos Cleotilde de los era francos. exacto. Cleotilde era Burgundia y se casa con el rey Franco. Aquí están junticos, ¿sí? Y los Clodoveo era de los francos, francos. sí, los francos son los franceses. Los que hoy son los franceses, así es. Y el primer ejército del papado son los francos. ¿Listo? Bueno, también vimos por ahí a los alamanes. Chiquitos, pero después crecen, ¿ok? Y después van a llegar 2 más. Bueno. Otra duda, ¿los francos eran el primer ejército de Roma? No. Sí, ¿Sí? señora, De porque Roma. Uy, Dios mío. Clodoveo se vuelve católico por esa batalla que Sí. vence. Mire, acá está. Acá está su esposa Burgundia. Oye, ahí está su esposa Burgundia. Sí, Cleotilde. Clotilde. Eso. Entonces él, junto con 3.000 hombres, es que está por acá, 3.000 francos, fue la primera, como lo llaman hoy en día, ¿no? Gran cosecha de los católicos. 3.000 de una sola vez. Y ese fue su primer ejército. Claro, de Roma, sí. Ya. Así es. Desde luego los que no se bautizaron católicos, o sea, Clodoveo, pues siguieron siendo ejército de Clodoveo y por ende del Papa, si hubieran sido siendo paganos, digamos así, no se bauticen. Desde luego estos bautizos son puras conversiones católicas que en esencia ellos siguen siendo su temperamento y su carácter pagano y rudo y salvaje y hostil. O sea, ahí realmente es una conversión nominal, pero no es una conversión. Bueno, digamos una convicción basada en las guerras que ganan, en la emoción, en los sustos, en las presiones, bueno, todo eso, pero no basada en realmente porque sean convencidos con argumentos doctrinales o algo así. Toda rodilla se dobla delante de la presencia del Señor.
Excelentísimo Padre, agradecidos y felices nos encontramos reunidos, Señor, alabándote, adorándote y reposando este día tan maravilloso. Delicia, santo, glorioso de Jehová. Gracias por esta oportunidad, Señor, que nos concedes en tu infinita misericordia. Gracias porque nos estás capacitando. Gracias por darnos a conocer todas estas verdades, Padre. La verdad tal cual es en Jesucristo. Gracias por toda esta historia, Señor, que nos permites afianzar, recordar. Bendito y alabado seas por siempre. Gracias, Señor, porque cuidas de todos los que estamos aquí presentes junto con nuestros familiares. Gracias por la vida preservada. Gracias por la salud. Gracias, Señor, porque has respondido a muchas peticiones que se han hecho. Muchas gracias. Bendito y alabado seas por siempre, Señor Jesús. Amado Padre Celestial, gracias. Ahora, Señor, ponemos estas peticiones a los pies de la cruz del Calvario y te suplicamos, Padre, tengas misericordia, compasión de cada uno de los que están viviendo sobre estas peticiones que se han hecho, para que en el nombre de Jesucristo se resuelvan conforme a tu voluntad, porque tú sabes que es lo mejor. Quebranta toda fuerza maligna que quiera entremeterse en las respuestas que tú darás a estas peticiones. No lo permitas, Señor. Asimismo, en el nombre de Jesucristo sean quebrantados los poderes malignos, acechanzas que Satanás y todas esas personas malas y perversas quieran hacer contra el mundo entero. Afiánzanos cada día en tu verdad y vivifícanos conforme a tus misericordias. Acompáñanos en esta nueva semana. Te pedimos, Señor, derrama de tu Santo Espíritu sobre cada uno de los que nos encontramos en estos momentos, despidiendo este sábado santo y pidiéndote tu bendición y tu protección en el mundo entero, Señor, en nuestros hermanos de la fe, en tu pueblo remanente que se está formando. Danos de tu Santo Espíritu, Señor, para que cada día tengamos esa intimidad contigo y seas tú advirtiéndonos, mostrándonos de nuestros errores, de nuestras faltas, de nuestras debilidades. Confiamos en ti, esperamos en ti, creemos en tus promesas, Señor, y síguenos recordando todas las promesas que tú tienes, porque así nos afianzamos cada día en esa esperanza. Te pedimos, Señor, tu bendición para esta nueva semana. Hágase conforme a tu voluntad, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, Señor.